Chavos, buenos días. Vamos, hermanitos, acuérdenme en qué nos quedamos. En la diapositiva 64, Diapositiva doctor. 64. 6-4. Sí, en la gráfica. Sí. Perfecto. Bueno, ahí se ve. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Excelente. Bueno, a esta gráfica en particular quiero que le pongan mucha atención porque más adelante vamos a tener, dentro de los cambios de fisiopatología, vamos a ver cómo es que avanza, cómo es que se va presentando este deterioro, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, miren, en un problema degenerativo como la enfermedad de Alzheimer, entonces, en mucho tiempo, las funciones mentales van bajando lentamente. Van bajando. Entonces, vamos a ver, depósito de la proteína beta-amiloide, ruptura de la proteína beta-amiloide. Vamos a aprendernos eso. Colapso de la proteína tau, respuestas inflamatorias. ¿Sí? Estos cambios se van sumando. Mientras nada más tengo depósitos no pasa nada. Pero si además ya se rompe la proteína, ya empieza el deterioro. Y así poco a poco hay más cosas. Después viene el estrés oxidativo. Baja más. Pero donde agarra vuelo es cuando los niveles de calcio se incrementan. Porque ahí ya viene el deterioro mayor. Recuerden, entonces vamos a recordar esa parte. Niveles de calcio. Van a subir los niveles de calcio y entonces eso va a provocar más daño y que baje. Se suman factores como la edad, la educación, traumatismos previos y otros factores en la enfermedad degenerativa. Estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer principalmente. Ya sabemos que tiene que ver la hipertensión, colesterol, depresión, tabaquismo, todo lo que ven acá, campos electromagnéticos, etc. Son factores agregados. Ahora, si comparo esta gráfica con la demencia tipo vascular, en donde la presencia de infartos cada vez es mayor, entonces voy a tener un deterioro diferente, un deterioro escalonado, con los factores de riesgo que ya conocemos de enfermedad vascular cerebral. En este caso, microangiopática, cómo va creciendo y entonces voy a tener el daño vascular. Y puedo tener pacientes que tengan carga genética de Alzheimer y además demencia vascular combinada, y entonces tengo una demencia mixta que vendrá a complicar todo. Vamos a recordar esta parte fisiopatológica más adelante. Entonces, aquí está la demencia degenerativa, aquí está la demencia vascular y aquí los pacientes que tienen las dos, dentro de las formas primarias de demencia o de deterioro cognitivo mayor. Bien, entonces, la demencia vascular, vamos a platicar de la demencia vascular, cuando es forma aislada, de 9 a 39% de las demencias. Arriba de 46 años, estos factores van aumentando. La demencia vascular va a ir aumentando conforme la edad. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Pues que se va incrementando en una forma significativa el porcentaje de pacientes con demencia conforme más años se va teniendo. El límite de decir en qué momento es por el envejecimiento cerebral o en qué momento ya es una demencia vascular, no es fácil poderlo establecer ese límite. Es aquí donde explicamos la parte de la demencia senil. Hay personas de edad muy avanzada, 90 y algo, 98 años, 96, 95, que no tienen absolutamente ningún problema de memoria. Entonces, estrictamente, el envejecimiento cerebral normal no debe de traer problemas de memoria. Lo que sucede es que casi toda la gente con la edad avanzada va perdiendo algo de memoria porque es un envejecimiento patológico, generalmente por daño microvascular. Entonces, el deterioro cognitivo es el principal problema de incapacidad del adulto mayor. Ahora bien, si yo tomo 100 pacientes de 80 años, por ejemplo, los primeros 100 personas que pasan aquí en el Zócalo, y entonces les hago una resonancia magnética, resulta que
93 de esos 100 van a tener cambios por problemas microvasculares, aunque no tienen ningún tipo de demencia. O sea, no hay cambios, están sanos completamente y entonces quiere decir que es parte del envejecimiento patológico y vamos teniendo todos los daños microvasculares. Bueno, el 36% en los estudios son pacientes que pueden tener enfermedad de Alzheimer y demencia vascular. La demencia vascular en América Latina, en forma pura, ocupa el 15% de todas las demencias y ya dijimos que la incidencia se va incrementando paulatinamente conforme el paciente va avanzando. Clínicamente hay diferencia. Podemos tener pacientes con infartos cerebrales múltiples, pero que generalmente son más frecuentemente en hombres que en mujeres. Empieza muchas veces en forma temprana con factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, EBCs previos, ataque isquémico transitorio, aterosclerosis. Signos focales, porque si es un infarto grande, pues va a dar hemiplegia, por ejemplo. Pero son pacientes con la habilidad emocional y son pacientes que ya pasaron por depresión, periodos de confusión nocturna, muy importante. La demencia empieza súbito, a diferencia del Alzheimer, que es muy lentamente progresivo. Acá, pum, de repente, le da un EBC. Doctor, lo que pasa es que ya no se le escucha.
Doctor, ya no lo escuchamos. A ver, ahora sí me escuchan, jóvenes. Se me acabó la pila de los audífonos, yo creo. Sí, Doc. Sí, Doc, sí le escuchamos. ¿Se ve pantalla? Sí, Doc, sí se ve. Bueno, entonces los infartos pueden ser infartos grandes y me van a dar datos focales y además demencia, o infartos pequeñitos, infartos lacunares, y también me pueden dar demencia. Bien, dijimos más de 10 infartitos por hemisferio, hablamos de estado lacunar, y el estado lacunar es una de las causas de demencia. Bien, esa es la demencia de tipo vascular. Ahora vamos a entrar ya al mundo de la enfermedad de Alzheimer. Alois Alzheimer, un oncólogo, hizo psiquiatría primero. Era un médico más o menos, vamos a decir, como dicen, de bajo perfil, muy tranquilo, muy relajado, llegaba al hospital, trabajaba y se iba a su casa. Sin embargo, todas las tardes pasaba a ver a un amigo banquero. El amigo banquero vivía ahí cerca del hospital y él colgaba su bata, se ponía su saco e iba a tomar el té con el amigo banquero. Decíamos que es así muy relajado porque, miren, su tesis con la que se gradúa como médico, su tesis doctoral, es sobre el funcionamiento de las glándulas del cerumen de los oídos, o sea, un poquito lejos de lo importante que iba a ser el descubrimiento de la enfermedad de Alzheimer. Tenía un amigo también, Franz Nissl. Nissl después hizo unas distinciones especiales con las cuales él también estudió más adelante los pacientes con Alzheimer. Él apoya mucho a su amigo el banquero, quien muere en África, y él lo ayuda precisamente, y se supone que de ahí del banquero tuvo algunos recursos para poder seguir los estudios de la enfermedad que él describe. En ese entonces pues la describe como una demencia presenil. Describe la enfermedad porque cuando iba a tomar el té con el banquero, la chica que ayudaba ahí en la casa, ella, digo chica porque tenía 30 y algo de años cuando murió, o sea, realmente no era muy grande, pero ella se fue deteriorando y él, como iba a Alzheimer, tenía muchos años yendo a ver a su amigo el banquero, pues fue dándose cuenta cómo se deterioraba esta chica. Al final de cuentas, logran hacerle la autopsia y en 1906 Alzheimer describe por primera vez la enfermedad de Augusta, así se llamaba ella, Augusta,
y ella era quien presenta precisamente esos síntomas. En el cerebro de Augusta, Alzheimer, ya habíamos platicado, no había microscopio, bueno, había microscopio, pero no fotografía. Entonces él describe la pérdida de volumen cerebral, o sea, disminuir el volumen del cerebro, predominantemente en las áreas frontal y temporal, pero también dos situaciones importantes. Uno, algo que son las marañas neurofibrilares, o sea, unas marañitas dentro de la neurona, y la otra parte era, además, la presencia de unas placas llamadas placas seniles o neuríticas. Aquí están las marañas neurofibrilares y las placas que encontraron en los cerebros de estos pacientes, placas llamadas seniles o neuríticas. Todo esto sucede por el acúmulo de una proteína, la proteína beta-amiloide, y que esta proteína forma las placas seniles o neuríticas. La proteína es inofensiva. Las placas neuríticas o seniles, que se les llama, ¿por qué se les llama así? Porque también las vemos en personas de edad avanzada que no tienen ningún problema. Entonces, el material amiloide, este material amiloide, forma las placas seniles o neuríticas que andan en el cerebro. Todos podemos tener, pueden estar genéticamente determinados tener más o menos placas neuríticas o seniles. Y en el interior de la neurona, ovillos o marañas neurofibrilares. Bien. Estas placas neuríticas o seniles también las podemos ver en las paredes vasculares, en los capilares, en lo que se llama angiopatía amiloide. Y también las vemos en personas con algún problema cromosómico, como por ejemplo en el síndrome de Down, en la trisomía 21, ahí también vemos depósitos de estas placas neuríticas o seniles, que por otro lado, mientras están ahí, solo empiezan a disminuir un poquito la sinapsis neuronal, pero no son neurotóxicas. El problema es cuando el material amiloide, que está aquí en el centro de la placa neurítica o senil, esa proteína beta-amiloide se rompe. Cuando la proteína beta-amiloide, que por otro lado se encuentra dentro y fuera de la membrana celular, cuando se rompe se vuelve altamente neurotóxica y empieza a provocar muerte neuronal. Y bueno, ahora comentamos esta parte. Los niños que tienen el problemita de Down, pues ellos tienen depósitos de beta-amiloide en forma incrementada. Hace 40, 50 años, nuestros pacientitos con Down se morían a los 30 o 40 años de edad. Ahora estos niños, pues duran, ya tenemos pacientes de 70, 80 años que tienen Down, y resulta que casi todos están teniendo problemas demenciales etiquetados como enfermedad de Alzheimer por el depósito anormal de la proteína beta-amiloide. La mortalidad es baja, los pacientes tienen una enfermedad crónico-degenerativa que por supuesto se va incrementando con la edad. También hay prevalencia de acuerdo a las áreas geográficas, sin embargo, pues también la alta prevalencia en los países nórdicos, en Europa y América, más que nada es que se llegan a presentar, son países o sitios donde tenemos altas edades poblacionales. Bien, la proteína beta-amiloide es una proteína con peso molecular muy alto. Como ya les había dicho, se encuentra dentro y fuera de la membrana celular, es esta. Esta proteína, entonces, es inofensiva 100%. Sin embargo, una vez que se rompe la proteína, es altamente tóxica. Etcétera, funciona. Realmente, pues, alfa, beta, secretasas puede llegar a fraccionar la proteína haciéndola altamente neurotóxica y esto ocasionará muerte neuronal significativamente rápido. Ahora, la proteína beta-amiloide empieza a depositarse en forma exagerada muchos años antes de que el paciente tenga síntomas. ¿Y dónde creen que se empieza a depositar más? Pues sí, efectivamente, en el lóbulo temporal. Es donde más se deposita esa proteína
que cuando se rompe, entonces vamos a tener que se vuelve neurotóxica. La placa neurítica o senil, entonces lleva la proteína precursora del amiloide, esa apolipoproteína E4, que es el factor más frecuente, la formación del amiloide por esos factores, otros factores genéticos y otras proteínas que también participan que se llaman presenilinas. Vamos a ver este video que ejemplifica lo que es la ruptura de la proteína beta amiloide y el daño neuronal. Our brain are constantly active. One of the things they do is to cut up a molecule called amyloid precursor protein, or APP, to generate healthy signaling molecules. The way in which APP is cut is critical. Normally, APP is first trimmed by an enzyme called alpha secretase, and one of the pieces is then cut again by another enzyme called gamma secretase. The resulting molecules are non-toxic and are needed for normal brain function. But occasionally a different enzyme called beta secretase accidentally cuts APP before alpha secretase can reach it, creating the sticky toxic beta amyloid protein. Beta amyloid molecules tend to bind to each other, forming small clusters called oligomers. Our brain are constantly active. One of the things they do is to cut up a molecule called amyloid precursor protein, or APP, to generate healthy signaling molecules. The way in which APP is cut is critical. Normally, APP is first trimmed by an enzyme called alpha secretase, and one of the pieces is then cut again by another enzyme called gamma secretase. The resulting molecules are non-toxic and are needed for normal brain function. But occasionally a different enzyme called beta secretase accidentally cuts APP before alpha secretase can reach it, creating the sticky toxic beta amyloid protein. Beta amyloid molecules tend to bind to each other, forming small clusters called oligomers, and bigger stringy ones called fibrils, that eventually coat the neuron and form plaque. In different ways, oligomers, fibrils, and plaques all disrupt normal neuronal function, leading to mental decline with age and eventually Alzheimer's disease. But what if there were a way to remove the beta amyloid from the brain? Healthy neuronal function could be preserved, and a major driver of Alzheimer's would be prevented.
¿Todos me escuchan ya mejor? Sí, doctor. Ay, perdón, es que tengo aquí broncas con mis audífonos. Pero bueno, sí se vio el video, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. No brainer. Perfecto. Bueno, entonces ahí se ve claramente cómo empieza a haber ese daño por la ruptura de la proteína beta-amiloide, se ve cómo se rompe por las enzimas, y bueno, eso es lo que va pasando, se vuelve neurotóxica. Por eso, desde el punto de vista funcional, pues sí, la enfermedad de Alzheimer va ocasionando cada vez más compromiso funcional y más disminución del volumen cerebral en los pacientes. Ahora, lo que decíamos hace un momento, la presencia de los depósitos beta-amiloide, la presencia de la proteína tau patológica y lo que vemos, estos cambios van a empezar en el lóbulo temporal y luego se va haciendo más generalizado, pero van a empezar mucho tiempo antes de que el paciente tenga los síntomas. Aquí está la línea amarilla donde aparecen los síntomas. Por eso aquí dice como subclínico o infraclínico y demencia. Entonces, una vez que aparecen los síntomas, realmente el paciente ya tiene un gran daño. Entonces, imagínense si el paciente no va a ir al doctor hasta que ya lleva como un año de olvidos. Hasta acá va el doctor. Y lo que le queda de vida, pues ya lo recorrió con un proceso neuropatológico que vamos a ver también más adelante para completar también el tratamiento y el conocimiento de ese proceso degenerativo que es algo muy frecuente. Principales manifestaciones, no que sean las principales, sino cómo empieza el paciente. Empieza a tener falta de concentración, trastornos del sueño, cambios de carácter, la habilidad emocional y pérdida de la memoria, poco a poco. Los clínicos antiguos, hace 50, 60 años, imagínense, pues no había tomografía, resonancia magnética. Entonces decían los clínicos antiguos, el paciente para diagnosticar demencia debe de tener las 4 A's: amnesia, afasia, apraxia y agnosia. Y entonces ahí está lo que significa cada una de ellas y por eso aquí ponemos 4 A's. Bueno, hay 3, pero es que este chavo, ya, ahora sí ya están las 4 A's para que no se les olvide. Esta visión que hago es para que reforcemos 4 A's, las 4 manifestaciones clínicas, como la apraxia. Una praxia es una capacidad de construcción. Apraxia, pues es la pérdida de la construcción. Este rompecabezas muy sencillo puede tener un inicio, una fase inicial de Alzheimer o demencia, un cambio chiquito. Hay una pequeña distracción, una discreta apraxia, que conforme avanza la enfermedad tendremos más complejidad en esa pérdida de una función de construcción. En las etapas iniciales, el paciente empieza con disminución de la memoria reciente, desorientación visoespacial, pobreza de construcción, pero la memoria topográfica, por eso los pacientes se pierden fácilmente, disminución del vocabulario, la personalidad con cierta apatía, irritabilidad ocasional, funciones motoras normales, el electroencefalograma y tomografía son normales. Y se va deteriorando hasta que en las fases tardías tenemos un severo deterioro de las funciones intelectuales, rigidez de extremidades y postura en flexión, incontinencia de esfínteres. Generalmente son pacientes que mueren por complicaciones, pero ya su electroencefalograma es lento y la tomografía ya muestra una gran atrofia córtico-subcortical. La demencia es un complejo multifactorial neurodegenerativo con síntomas múltiples que afectan diferentes áreas clave de la vida del paciente. Afectan la capacidad cognitiva, las actividades de la vida diaria básicas como el comer, lavarse los dientes, vestirse. Afectan la comunicación y, por supuesto, afectan la conducta social. En muchos aspectos, la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, es mucho más que la pérdida de memoria. Y además tenemos, como ya hemos estado revisando, que desde el punto de vista patológico son, sobre todo, número 1, la presencia de las placas amiloides,
o que son las placas neuríticas o placas seniles, y los ovillos neurofibrilares. Ahorita los vamos a ver en la célula, como se ven, en donde destaca la proteína tau. Y por último, la pérdida de neuronas, y que va a hacer que disminuya el volumen. Por eso, cuando Alois Alzheimer describe los cambios macroscópicos, pues es que hay una gran afección del lóbulo frontal y del lóbulo temporal. El cerebro, de pesar 1,5 kilos, 2 kilos, pues va a pesar 1 kilo nada más. Los surcos entre las circunvoluciones son prominentes y en el interior los ventrículos van a crecer. Hay dilatación ventricular conforme va avanzando el tiempo. La parte que más llega a sufrir atrofia, bueno, para sufrir al final todo. Por ejemplo, vean el cuerpo calloso, bien delgadito, los huecotes que ya hay aquí arriba, pero la parte fundamental es el lóbulo temporal. Sobre todo la parte profunda, interna y anterior, que es la parte del hipocampo. Hay una gran atrofia cerebral ahí y eso pues es lo que hace que baje la memoria y otras funciones. Por ejemplo, ahí lo que vemos, cómo se ha disminuido en forma significativa el volumen a ese nivel. Y bueno, ya a esas alturas, pues fácilmente vamos a ubicar cuál es el cerebro normal y cuál es el cerebro atrofiado, el cerebro que tiene un aumento de los surcos de la convexidad por la disminución de las circunvoluciones y el crecimiento ventricular. Las áreas, sobre todo frontal y temporal. Vean qué pasa con el área del lenguaje aquí, pues sí, y el área de la memoria también. Son las áreas con mucho más compromiso a nivel cerebral. Entonces, hablar o entender la enfermedad de Alzheimer es como armar un rompecabezas muy grande que no sabemos cuál será el producto terminado. La enfermedad de Alzheimer, muy importante, se clasifica en dos formas: la forma de inicio temprano y la forma de inicio tardío, teniendo como límite 65 años. Por eso hace muchos años se hablaba de demencia presenil y demencia senil. Ahora sabemos que no, es Alzheimer temprano y Alzheimer tardío, tomando como base los 65 años. Y vamos a ver, en algunos tiene que ver la presencia precisamente de un factor de herencia, un factor familiar que ocupa el 30% de las personas con Alzheimer tienen demencia, tienen una historia de demencia en la familia. Acá vemos las placas seniles o neuríticas interrumpiendo el paso de las dendritas. Aquí está la placa neurítica o senil y en el interior, esto que se ve aquí interior es esto, su negrito, eso se ve aquí, son las marañas neurofibrilares, eso es dentro de la neurona. Entonces, vamos a tener nosotros factores genéticos, mutaciones genéticas que van a alterar el proceso de degradación de la proteína precursora del amiloide. Ese es el punto importante. Ahí está la placa, sí, pero genéticamente yo voy a tener una influencia significativa en la formación y en la posibilidad de riesgo de que se rompa la proteína beta amiloide y se vuelva altamente neurotóxica. Y bueno, eso es lo que normalmente va pasando. Las placas seniles o neuríticas pueden ser el número variable en las diferentes personas y empieza la cascada esta que les voy a comentar. Lo vimos en las gráficas, en la gráfica cómo veníamos bajando. Primero, depósito y ruptura de la proteína beta amiloide. Este va a ser el primer punto. Obviamente primero el depósito. Muchos años antes se viene depositando, pero no hay ningún síntoma. Después la beta amiloide se rompe y empieza a matar neuronas. La proteína tau, que por aquí la van a ver, la proteína tau ayuda a sostener la estructura de la célula nerviosa, pero cuando se rompe, pues se colapsa la célula. Entonces, la ruptura de la proteína tau en los haces neurofibrilares va a ocasionar mayor daño neuronal. Entonces, llevamos 2 pasos. Ahí va. Siguiente paso, vienen respuestas inflamatorias.
Esas respuestas inflamatorias ocasionarán mayor daño. Y posteriormente el estrés oxidativo también daño, sobre todo a nivel de la actividad eléctrica neuronal, con afección mitocondrial, y además de eso, bueno, pues empieza a tener daño más significativo y lo que sigue. Y vamos aumentando. Cada vez que voy a poner un rengloncito en azul, cada vez que pongo uno de esos, el paciente va a tener más razones para deteriorarse fisiopatológicamente. Sin embargo, el punto clave es este. Niveles de calcio. La entrada excesiva de calcio a la célula provocará algo que conocemos como excitotoxicidad y eso causará más muerte neuronal. Y entonces, en la gráfica, ¿se acuerdan? Que cuando aparece la entrada excesiva de calcio, pues tengo una caída en las funciones mentales muy significativa. Veamos qué es lo que sucede, por ejemplo, con lo que les voy a decir ahorita, para la entrada de calcio. El calcio va a entrar porque el glutamato que no aparece aquí su nombre, el glutamato llega y lo que hace es que abre el canal para que entre el calcio. Entonces, la cantidad de glutamato depende de la entrada de calcio. Ahora, en condiciones normales, en una gráfica, aquí está una gráfica, tengo, este es el número de neuronas, número de sinapsis, ¿sí? Cantidad de glutamato que mete esta cantidad de calcio. Pues ese es el funcionamiento que tenemos ahorita todos, así, normal. Entonces, número de neuronas, ¿sí? Número de sinapsis, cantidad de glutamato, cantidad de calcio. Pero ¿qué pasa con el paciente que está perdiendo neuronas? Bueno, pues está perdiendo neuronas porque tiene el proceso degenerativo, la ruptura de beta-amiloide, etcétera, etcétera. Entonces ahora tendré esta cantidad de neuronas. ¿Cuántas sinapsis? Pues también menos sinapsis. Pero, ¿cuánto glutamato? Mucho glutamato y la misma cantidad de calcio. Lo que significa que a nivel sináptico tengo menos sinapsis, sí, pero tengo igual de glutamato, igual de calcio. Quiere decir que habrá un exceso de glutamato, un exceso de calcio, y eso provocará una entrada excesiva de calcio a la neurona, lo que va a provocar una sobreexcitación neuronal, algo para lo que no está la neurona está diseñada en forma natural, y entonces provoca una muerte neuronal con el proceso llamado excitotoxicidad. Vamos a hablar más de excitotoxicidad. Bien, otros factores: edad, educación, traumatismos cronioencefálicos y factores de riesgo asociados que podemos compararlos con factores vasculares también, colesterol, hipertensión, situaciones tóxicas como pesticidas, pegamentos, fertilizantes, etc. Esto es importante, todo esto empieza antes de que el paciente tenga los síntomas. Ahora bien, ¿por qué puede empezar? Porque tenemos un riesgo genético, hay una variedad, Alzheimer autosómico dominante, el 30% es genético o son los factores genéticos los que van a ocasionar precisamente que un paciente pueda o no tener enfermedad de Alzheimer. Eso lo vamos a ver. Y esto es lo que habíamos platicado la otra vez de los marcadores, ¿se acuerdan? Depósitos de beta-amiloide, las pruebas neuropsicológicas, medir proteína tau y beta-amiloide del líquido cefalorraquídeo y la volumetría para ver la medición en milímetros cúbicos y la pérdida de neuronas. En fases iniciales, la atrofia del hipocampo, vean el lóbulo temporal que no se ve diferente, o medir la acetilcolina. Este punto es importante porque la acetilcolina, que está aquí, la acetilcolina está baja. Entonces, la acetilcolina es el principal neurotransmisor de la memoria, de manera que lo que voy a tener que hacer en el tratamiento seguramente será el subir la acetilcolina. Esa la tengo que subir. Bien, entonces, pues lo que ya habíamos platicado la vez pasada de que tenemos depósitos de beta-amiloide, la volumetría, que ya no voy a detener,
y todo al fin de que la proteína beta amiloide se rompe y empieza el proceso destructivo, el proceso degenerativo de la demencia. Factores de riesgo para el Alzheimer, envejecimiento, un poquito más frecuente en mujeres que en hombres, traumatismos craneoencefálicos previos, perfusión cerebral alterada. Evidentemente, si hay cambios en la perfusión, pues es un factor mayor que suma a la enfermedad degenerativa. Depósitos de beta amiloide en un cierto tipo de genotipo, toxinas ambientales o mutaciones genéticas. Entonces, de acuerdo a los biomarcadores que revisamos la otra vez, vamos a concluir esta parte diciendo que necesitamos nosotros neurotransmisores que tienen una función primaria. Para la memoria, la atención y el aprendizaje, la acetilcolina. También el glutamato, ¿cómo funciona? Ya vimos, abriendo la puerta para que el calcio entre a la célula y aumente su actividad eléctrica. Ahora, la dopamina tiene que ver con el movimiento físico. La dopamina tiene que ver con el movimiento físico y las dos, tanto norepinefrina y serotonina, como parte de las respuestas emocionales y estado de ánimo, ansiedad, depresión, etc. Un paciente con Alzheimer, pues evidentemente va a empezar a perder las neuronas colinérgicas y baja la acetilcolina. En el tratamiento tengo que ver cómo le subo la acetilcolina. Pero también va a perder otras neuronas, de manera que muchos pacientes en etapas tardías de Alzheimer van a terminar con cambios en la dopamina. ¿Cuál es la principal alteración por falta de dopamina? El Parkinson. Entonces son pacientes que terminarán con problema de parkinsonismo por la baja de dopamina ocasionada por la muerte neuronal, por el mismo proceso de atrofia. Igual todo va a ir cambiando, va a ir bajando. El tratamiento lo vamos a ver ya en la clase de mañana, porque vamos a ver todavía un poquitito aquí de por qué el tratamiento, cuál es el tratamiento aceptado, y algo muy importante que vamos a ver mañana, que es lo que se llama reserva cerebral. Ahorita ustedes están fortaleciendo su reserva cerebral. Reserva cerebral va a ser la función con la que su cerebro estará funcionando dentro de 20, 15, 30, 40 años, etcétera. Bueno, vamos a dejarlo aquí en el tratamiento. ¿Alguna pregunta? Acuérdense, nos vamos a quedar en la 126. Mañana terminamos Alzheimer y nos falta poco. ¿Preguntas? Pues ya me salí. No, Doc. Yo, doctor. Había visto que los estrógenos... ¿Bien? Sale. Ah, claro. Dime. Había visto que los estrógenos en las mujeres posmenopáusicas retrasan el comienzo de la enfermedad. Sí, ¿se escucha? Sí, te escuchaste, Jerry. Es que, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Como que se cortó, ¿verdad? Sí, un poco. A ver, ¿ya me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Un poco? Sí, ya se escucha bien. Okay. Sí, hay muchos factores. Tanto en la enfermedad de como en el Parkinson son aspectos de dos tipos, genéticos y ambientales. Entonces, tienen que coincidir o confluir varios aspectos para que el paciente pueda desarrollar la enfermedad, en ambos casos. Ya después de esto vamos a hablar de Parkinson. Entonces, son varias cosas lo que tienen que pasar para que se conjugue todo eso. Entonces, en relación a los estrógenos, en algunas mujeres sí se ha visto que cambian un poquito el desarrollo de la enfermedad, si tienen otros factores y se va a presentar, la hacen que se presente menos lentamente, como si tienen cierto protector, ¿no? O neuroprotector. Sí, doctor, gracias. Bueno, chavos, nos vemos mañana. Mañana terminamos demencias.
Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Adiós a todos, cuídense.